siempre me he preguntado por qué los crímenes de Jack el Destripador se han mantenido incólumes al paso del tiempo, siguen generando una extraña fascinación, el morbo de algo muy antiguo, 1888, y cómo uno todavía en Londres puede ir por esas callejuelas, pero queda poco del ambiente. Y el cronovisor, lo que nos proponemos aquí con nuestro querido amigo José Antonio Caravaca, es precisamente volver a conectar. El tratamiento de imagen, la resurrección digital, la inteligencia artificial para limpiar, nitidificar y recuperar los colores, claro, es un viaje en el tiempo auténtico. Incluso aquí, que nunca luego tomo alguna nota porque son tantas cifras, tantos datos, y yo no soy experto en este crimen, o en esta serie de crímenes, pero sí quiero que viajemos juntos a algo que sigue pulsando. No hay nada tan célebre como lo que pasó en esta barriada, en la que nos iremos metiendo gracias a la magia del cronovisor y con estas músicas tan especiales que compuse pensando en historias así. Whitechapel, 1888, y empiezan a ocurrir cosas. Aquí exactamente, vamos a verlo en la siguiente imagen. Claro, el lugar, el paisaje y el paisanaje, las prostitutas, las lavanderas, las encargadas de limpieza de las casas de pensiones. Hay estudios concretos sociológicos sobre lo que era Whitechapel. Es el ejemplo de esa industrialización casi próxima a Oliver Twist, de los niños trabajando, de las caras llenas de hollín, de las chimeneas escupiendo humo y de las noches de juerga, de disputas, de navajazos, de afrentas. Un sitio peligroso, Whitechapel, pero nunca tanto hasta aquel día del año 1888, cuando en una de estas callejuelas aparece esta mujer muerta, Polly Nichols, que claro, siempre la hemos visto en la dimensión que da la foto de su época. Le pasamos el cronovisor y madre santa, parece que está ahí, ¿no? Como si la morgue fuese en el 2023. Y como digo, a nivel forense el cronovisor es muy interesante porque se pueden ver detalles que a lo mejor no se veían antes. Es verdad que había peleas de borrachos, es verdad que había problemas entre prostitutas y clientes, pero no era tan verdad que había un crimen que parecía quirúrgico. Un tajo entre carnicero y anatomista. Y preciso. No había pasado antes. ¿Quién estaba como una sombra atacando a las prostitutas de Whitechapel? Todavía el pánico no era importante porque era un solo caso. Polly Nichols en este lugar que vamos a ver, y que podía ser un lugar cualquiera, con los cubos de basura, con el dibujo de la policía, que lo toma como un incidente muy desagradable porque no se contaron algunas cosas en torno a las heridas. ¿Por qué? Para no generar cierta alarma. Es verdad, en cuanto algunos medios de comunicación supieron los detalles más escabrosos, ya está la lucha entre los departamentos de la justicia y los informadores, y la gente se empieza a remolinar, y el miedo empieza a acercarse a esas callejuelas color ladrillo, llenas de ruidos, de Whitechapel. Annie Chapman es otra de esas chicas, de vida difusa, por el día limpiadora, por la noche prostituta, 40 y pico años, y aquí podemos ver cómo tienen que recomponerle casi la cabeza para la fotografía, porque el carnicero, como se llama al principio de Whitechapel, utiliza filos que cortan casi el viento. Y nadie sabe quién es, y eso sí que es extraño, porque las comunidades de prostitutas que se protegen, lógicamente, entre ellas, que tienen personas que dan el agua por si hay policía rondando, les extraña que una especie de hombre que pudiera ser cualquiera estuviese actuando, hombre o mujer, porque ha habido teorías que luego comentaremos impresionantes. Continuamos. Chapman es trasladada a este anatómico forense que ahora reluce sobrecogedoramente, esos azulejos, esas mesas, se empiezan a llenar de víctimas, porque si hay 5 crímenes canónicos que todo el mundo repite hasta cuando te hacen la ruta de Jack el Destripador, es que hay otros. Es que lo que no se sabe tanto es la presencia de otras mujeres
que mueren en circunstancias muy parecidas y que no se acoplaron a la lista conocida de crímenes de Jack el Destripador. En ese momento la policía piensa que puede haber varios individuos queriendo limpiar el barrio de prostitutas. Y entiendo, y lo van a ver ustedes, cuando se empieza a ampliar la lista de sospechosos con el tiempo, por qué este caso criminal atrae a todo el mundo. Porque todas las posibilidades de las altas esferas y las más bajas se entremezclan en las callejas de Whitechapel. Continuamos porque vamos a ver cómo la señorita Eddowes aparece recompuesta, y esto es algo que ahora con la inteligencia artificial podemos entender. Cuando vemos fotos en blanco y negro, y yo entiendo y por eso he dejado para estas horas este tema, aunque ya a nadie le impresiona nada viendo lo que se ve, pero los cortes eran de tal profundidad que a veces modificaban la estructura de la columna, eran como el sello. Luego había otros elementos que quisiera casi obviar, pero se imaginan, ¿no? De visceración, colocar las vísceras al lado de los hombros, bueno, en fin, unas cosas que le dan la impresión a la policía que es un hombre o enloquecido con conocimientos específicos de medicina o anatomía forense, que puede que tenga una misoginia profunda y por algún motivo le haya dado con las prostitutas, o alguien que emborrachado de la propia fama por salir el nombre Jack the Ripper en la prensa, pues está ya queriendo ser famoso, famoso de sangre. Porque así empieza a llamarle la prensa y así él en ciertas cartas muy polémicas empieza a autodefinirse y pone algunos códigos, la calavera, el puñal, soy Jack the Ripper y os estoy retando. Es el primer asesino en serie que reta a la policía, cosa que ustedes saben que han hecho muchos otros, porque el juego es retar a la policía. Todas las víctimas eran del mismo estrato social, todas eran un arquetipo de la mujer que se buscaba la vida en los bajos fondos londinenses, y todas tienen esa firma. Es el primero que firma con un tipo de corte que le llamaron el corte del carnicero. ¿Saben ustedes esos cuchillos de media luna? Pues eso. Continuamos. La policía, por vez primera en la historia del Reino Unido, hace manifestaciones públicas, contrata algunos medios, hace publicidad, esto es curiosísimo, mostrando la fortaleza, mostrando que están todos a una y muy molestos por vez primera porque el criminal se escapa. Y empieza a haber un montón de personas de esas tabernas, de esos lugares infectos en ocasiones, que dicen que había un hombre con bigote atildado. Otros hablan de un hombre con un maletín donde seguramente iban los cuchillos, donde iban las tijeras, donde iban las inyecciones. Y todo el mundo empieza a ver sospechosos, pero nadie realmente es atrapado. Este es el misterio de Jack the Ripper. Es esa especie de humo que se convierte en criminal y que luego se disuelve. Pero empieza también algo que nunca había ocurrido en la historia, cómo los medios proceden a encender la llama, a avivar el miedo, y hay auténtica histeria colectiva. Algunos estudiosos, antes de la historia de Orson Welles y la Guerra de los Mundos, hablan del primer ejemplo de histeria colectiva en esta barriada del Gran Londres. Pasaremos rápido por estas imágenes, pero es la realidad. Mary Jane Kelly es la chica más joven. Aquí la vemos en el mortuorio, claro, es tremendo. Y se escapa un poco del resto de figuras que eran ya más añosas, vamos a llamarlo así. Esta chica es muy joven, esta chica ejercía también la prostitución, esta chica es terrible lo que hacen con ella, es más, la siguiente, vamos a intentar pasarla rápido, en ese ventanuco concreto, junto a esa tubería, le hemos puesto incluso una niebla, pero bueno. Es el caso típico, vamos a pasarlo rápido, el caso típico y real, porque aquí hablamos de documentos reales forenses y médicos, de Jack el Destripador. O sea, cómo a alguien se le quita la cara, cómo a alguien se le sacan las vísceras y se las colocan en unas posiciones. Y está en la carnicería que alguien dice, oye, algunos cortes de las mujeres anteriores eran limpios, quirúrgicos, definidos con un motivo. Este parece un estallido de violencia. Es verdad que con herramientas parecidas, pero claro, todavía no había investigación sobre lo que era un asesino en serie porque no se conocía. Entonces, diferentes comisarios opinan diferentes cosas. Un hombre tan metódico, tan capaz de disolverse entre los ladrillos de Whitechapel, actúa de una forma y luego de otra, y encima nos reta, y se ríe de nosotros, y manda cartas a la prensa diciendo que nunca la atraparemos. Continuamos. Aparecen otros cadáveres en las mismas fechas, como la de Frances Cole o Alex McKinsey, que son mujeres con las mismas heridas,
muertas en las mismas circunstancias, en las mismas callejas, y que por algún motivo que desconocemos no pasaron a formar parte, como digo, del pack de muertes simbólicas por las que es conocido Jack el Destripador. Por tanto, a día de hoy, dicen los expertos, Patricia Cornwell, la BBC, los de la revista de criminología londinense, que son los primeros en lanzar sospechosos, que pudo haber varios, que pudo haber un grupo de ejecutores, de verdugos de la noche, y que nunca lo sabremos. Que es extraño, pero nunca lo sabremos. Proseguimos, por aquí entramos en por qué esta historia es brutal. El señor Montag, uno de los primeros sospechosos, abogado, rico, pero no comprende o no admite su propia homosexualidad. Se le ve muchas veces taciturno, pálido por los bajos fondos. Hay quien dice que se le ha visto antes de la muerte de alguna de estas personas. ¿Se arrojará al Támesis? ¿Se lanzará a las oscuras aguas y se perderá el misterio? Para algunos fue el auténtico Jack. ¿Es posible? El abogado que no entendía su propia sexualidad. Y Walter Sickert. Patricia Cornwell, ni más ni menos, asegura que en una de las cartas de Jack el Destripador está el mismo ADN mitocondrial de una carta de Walter Sickert que su esposa recupera. Esto se convierte en noticia mundial. Un pintor extraño que pintaba, vaya, ¿qué pintaba? Pintaba mujeres heridas, pintaba mujeres asesinadas y descuartizadas. Está claro, para Cornwell, Sickert, el pintor de los famosos, pero al mismo tiempo con una doble cara, una esquizofrenia clara, según decían ellos, pues está actuando, por algún motivo, como arte extremo, es decir, matando para luego copiar esos retratos. Nunca lo supimos, porque también decían las autoridades que esa muestra de ADN mitocondrial en realidad la compartía el 10% de la población londinense. No era demostrativa, nunca lo sabremos quizá. ¿Más sospechosos? Bueno, pues claro, falta la realeza. El príncipe Alberto Víctor, hijo de la reina. ¿Cómo le vemos aquí? Permitidme, pero ¿cómo le vemos aquí? Es que parece que nos está mirando a todos. Parece que está resucitado de esa especie de vieja orla. Porque la conspiración real tiene que estar también. Todo lo que hoy pasa con los grandes crímenes cuando no se resuelven, todos los elementos de colectividad sobre quién ha podido ser, ya nacen en Jack el Destripador. ¿A dónde se acude cuando no hay respuesta? A lo más alto. ¿Qué es lo más alto en el Reino Unido en 1888? La realeza. Y descubren que hay ciertos problemas, ciertas enfermedades sexuales, muere con 28 años, y se dice, y lo dicen revistas de criminología, que luego se han quedado ahí, que existía la posibilidad de un chantaje por parte de cierta prostituta con la que hubo una criatura, una hija, y que por venganza, tanto el príncipe con sus secuaces médicos actúan intentando causar un pacto de silencio por miedo y que nadie hable. Nunca se pudo demostrar tampoco, evidentemente. Pero ¿qué me dicen si uno de esos médicos es este hombre que parece que se va a girar y que está vivo? El siniestro doctor William Gould, doctor de la reina. Por tanto, para el pueblo inglés, queda claro, bajaban a los suburbios, se aprovechaban de la pobre gente, experimentaban. Si se dan cuenta, en muchos crímenes esto ocurre también. Cuando todo está difuso, la gente dice, no ha muerto en vano, hay una conspiración real, hay una conspiración gubernamental. Es decir, esto no es nuevo. ¿Se pudo demostrar? Nunca. ¿Qué le pasó al doctor William Gould? Era un hombre muy aficionado a la medicina a secas. Aquella medicina no era la de ahora. No le impresionaba nada el dolor. Y es verdad que decían que era un gran médico, no cualquiera médico de la Casa Real. Y algunos investigadores, entre ellos la BBC, aseguraban que a William Gould, cerca de Whitechapel, le pasa algo. Y es que un día cualquiera siente un dolor de rodilla, cae al suelo y tiene un proceso epiléptico extrañísimo. Desde ese instante, el doctor William Gould ya nunca fue el mismo. Hay quien dice que esto no es así. Por aquí ya entramos en la leyenda de Jack el Destripador. Hay médicos que dicen que no cambió tanto y otros que aseguran que era como un robot sin vida y que por las noches desaparecía justo en las fechas de los crímenes principales de Jack the Ripper, Jack el Destripador. Pero, ¿qué me dicen de Thomas Neil Cream? Porque claro,
La policía lo primero que dijo, vaya cara de malo tiene, está mirándonos así como... La policía dijo, aquí hay doctores, aquí hay doctores. ¿Pero con qué sentido? ¿Por qué? La asepsia para que no haya huellas importantes. La capacidad de recursos en esos filos, en esos bisturís en ocasiones. Este era un doctor abortista. Esta era una persona que había estado implicada en varios envenenamientos. Y esta era una persona que dicen que estaba experimentando sobre la infertilidad. Díganme si no hay un puzzle absolutamente asombroso sobre unos crímenes concretos, porque no hay culpable detenido. Y parece ser que cuando le ajustician por sus crímenes y sus cuestiones, algunas de ellas realizadas en Norteamérica, cuenta la historia que cuando le ahorcan dijo, yo soy Jekyll, pero ahí quedó. Para algunos es una mistificación, una forma de incluso epatar al público, porque les voy a decir otra cosa. ¿Saben cuántos criminales decían que era Jack el Destripador? En cuanto empezó a ocupar los folletines de la prensa británica. ¿Saben cuántos desgraciados malnacidos, porque solo se puede ser así, y algunos del lumpen y personas que ya habían hecho delitos, querían ser más o desde la cárcel? Yo fui Jack el Destripador. Y podíamos dar un giro, porque hay investigaciones terroríficas sobre Lizzie Williams, que era infértil, que era esposa de médico, que tenía acceso a los maletines de obstetricia, de ginecología, y que para algunos investigadores experimentó en vivo con aquellas muchachas. Rabiosa por su propia infertilidad, buscando el código de por qué ella tenía que sufrir eso en sus carnes. Pero es una teoría más. Y estoy contándoles el 10%. Ahora, esta cara me ha puesto los pelos de punta. Ayer por la noche, la cara de esta mujer que viene a continuación, Mary Eleanor Percy, Jill, la destripadora, es una de las últimas investigaciones. Con esa mirada glauca, vacía, esa mirada como que parece que está en otro mundo, y lo está. Bueno, pues Jill, hábil con el cuchillo y el machete, con episodios de locura, mata a la mujer de su amante, lo quiere solo para ella. Y actúa precisa, con cortes quizá muy similares a los de Jack para ser puesta en la lista de sospechosos. No se contenta con eso y después persigue a la niña pequeña, a la hija de la esposa de su amante, y también la ejecuta. Jill, la destripadora, se convirtió en la última sospechosa posible. Siempre hay más. Siempre, cada cierto tiempo, hay alguien que dice, hay un documento nuevo sobre Jack. Y yo me preguntaba, vagando por Whitechapel en la noche, ¿por qué este crimen o estos crímenes que tampoco son tan diferentes de otros, han sobrevivido al tiempo, tienen esa permanencia? Es como un insecto atrapado en ámbar, se queda ahí, en la mente colectiva. Y he entendido que no solo es por el ambiente, por las terribles heridas, por el hecho del reto a la policía, o porque nadie ha sabido de verdad quién es Jack, sino porque la lista de sospechosos, como satélites de esta historia, en el fondo, tocaban todos los palos de la mente colectiva, que es lo que sigue pasando hoy, 150 años después, cuando un crimen no sabemos cómo resolverlo, y nuestra mente, acertada o de forma fallida, empieza a buscar posibilidades. Es la historia de JTR, Jack the Ripper, primer asesino oficial en serie, la sombra sin cara del barrio de Whitechapel.